Yo creo que se me podría clasificar dentro de la corriente del realismo, porque, digamos... ¿Y en la de la nueva fe podría ser realismo mágico? Sí, ese cuento es como distinto, o sea, hay como 2 o 3 cuentitos míos que se salen. También el primero del libro que compraste. Ajá. Es una distopia, que es como un cuento futurista. Bueno, es que en verdad que en español no existe la palabra distopia. Sí. ¿O sí? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Ah, bueno, yo sabía que no, pero yo la uso porque no. Sí, como distopía. ¿Qué es? Sí, sí, como utopía, pero distopía. Sí, entonces bueno, ese es un cuento distópico, por ejemplo, y el de Una nueva fe sí se podría decir que es como realismo mágico. Son como 2 intentos míos de salirme del gen o de mis moldes, porque como que yo tiendo a, sin planearlo, ¿no? Como que me he encerrado en... ¿Y los búhos vendrían a significar algo así como el erotismo para la monja? El problema cuando uno escribe y después con el análisis literario, y eso lo descubrí en la carrera, cuando uno analiza un cuento, uno dice, bueno, el escritor quiso decir esto y esto significa esto. En realidad, al menos en mi caso, así sale y no tenía nada planeado, y a lo mejor ya luego si se estudiara a través de la psicología, ahora sí saldrían como cosas muy perturbadoras ahí, pero digamos, cuando yo lo escribí no lo hice con ese propósito. Entonces era muy solitario, y parece cliché, pero así como que digamos mis compañeros llegaron a hacer los libros, ¿no? Buenos y malos. En ese entonces no había tanta literatura, bueno, sí estaban los clásicos infantiles, ¿no? Los de hadas, pero yo de repente fui descubriendo libros. En mi abuelo materno tenía una gran biblioteca y leía siempre, y pues yo a veces me encargaban ahí y andaba rondando por la biblioteca y veía libros, había libros incluso como de 1800 estos. Entonces bueno, yo leía de todo, incluso llegué a leer cosas que no eran para mi edad, como El vampiro de la colonia Roma, que después, ahora Luis Zapata es mi amigo en Facebook, pero entonces leía mucho por soledad, ¿no? Y entonces siempre me gustó leer, pero nunca me planteé ser yo la que fuera a escribir. Y en prepa me acuerdo que una maestra de español nos forzó a entrar a un concurso que hicieron en la prepa, y así de ese va a ser su calificación mensual. Entonces escribí, bueno, podía hacer cuento o poesía, y entonces yo escogí cuento. Me acuerdo que lo hice sobre unos hippies que veía en Querétaro, en el centro, ¿no? Que eran como unos hippies gringos ya muy viejos, que siempre estaban vendiendo pulseritas. Yo decía, bueno, ¿cuál habrá sido su historia? Hice un cuento que bastante malito, afortunadamente creo que se perdió en el tiempo, pero ganó 3er lugar, me acuerdo, en esa. Yo batallaba mucho con las ciencias. Mi papá quería que yo fuera ingeniera y realmente así no era, mi cerebro no daba para... Entonces como que llegó el momento de decidir carrera, y yo dije, bueno, si algo es que sé todo lo que no quiero ser, y estaba comunicaciones, pero entonces de repente un maestro que se llama Robert Solot, era de esos extranjeros que luego hay en el TEC, ¿lo conoces? Claro. Bueno, Robert Solot, que además ahorita su hija me ha buscado y es una de mis mejores amigas, pero bueno, él me empezó como a decir, pues, estudia. Y después cuando me gradué, él me contactó con la librería Franklin, y así conseguí beca para irme a estudiar. Entonces como que él me fue guiando así, y decidí, bueno, yo quiero, si me gusta leer, dije, yo quiero estudiar literatura. Ya terminando la carrera decidí que para escribir no hay que estudiar literatura, porque te metes mucho en la cuestión del análisis y creo que te mata un poco la creatividad, pero al menos me eché 4 años de estar leyendo 5 libros a la semana, y aprendí cosas. Y terminando decidí que en la carrera casi no escribí, y después me vine a Tampico, y fue en el taller de Ana que empecé a escribir mis primeros cuentos. Bueno, yo creo que si uno como escritor tiene el acierto de que el lector se identifique con uno de los personajes por cualquier cosa, a lo mejor no porque sea en todo igual a uno, pero quizás es igual a uno en mi deseo por tal cosa, ¿no? Como
ya lo agarraste, o sea, aunque sea un asesino o aunque sea un golpeador, pero si hay algo con el que el lector se identifica. Por eso no son buenos los personajes, digamos, maniqueos, o sea, el malo, y lo bueno, sino los que son como más reales, entonces que todo el mundo podemos ver ahí un pedacito de uno. Yo no escribo para que la gente se reconozca, ni tampoco para... Yo, como es, quizás lo que quiero mostrar son las cosas que a mí me interesan, o las que me llamaron la atención, o las que me tienen, digamos, que tienen cierto misterio para mí. Yo creo que las influencias han ido cambiando, pero al inicio yo recuerdo que, bueno, hay un libro que es así de mis favoritos, que es este álbum de familia, que lo leí que ahí lo tengo todo deshojado, porque esa edición era como muy mala, la de Joaquín Mortadelo, sí, que se deshojaba, de Rosario Castellanos. Después leí otras cosas de Rosario que no me gustaron tanto, pero ese libro en particular, ahorita lo recuerda, Cabecita Blanca. Y yo creo que por primera vez ahí vi así como dije, yo no sé si dije, esto es más o menos como lo que yo escribo, o así me gustaría escribir a mí, o quizás me reconocí en los temas o en la visión, pero creo que esa fue una de las influencias. Y después en mi carrera un maestro de inglés me presentó, leímos en una clase a Margaret Atwood, que es una canadiense, que yo creo que ya no le van a dar el Nobel porque ya se lo dieron a la Munro, pero se llamaba Rape Fantasies, fantasías de violación, y me acuerdo que me quedé así impresionada con ella y empecé a leer a Margaret, y cada libro que leía quería leer otro. Creo que ahorita me faltan los dos últimos, pero tengo casi toda su obra, y de ahí he brincado a otras escritoras, digamos, parecidas, Joyce Carol Oates, Alice Munro, casi todas son o gringas o canadienses, mujeres, y que tocan también temas de mujeres, ¿no? Entonces, como que la ardilla tiende a las nueces, ¿no? Quizás no he leído todo lo que debería de leer de otros tiempos, de otros autores, pero yo creo que se retroalimenta, leo lo que me gusta y cada vez me gusta más, y quizás porque encuentro ahí coincidencias. Cuando leo cosas y luego pasa un tiempo, escribo algo y después lo leo, bueno, yo creo que eso tiene que ver también con mi mala memoria. Entonces, si ahorita abro uno de mis libros y digo, yo escribí esto, o a veces me preguntan de un cuento y en realidad no me acuerdo muy bien ya qué pasa en él, ¿no? Pero como que leer después de un tiempo me hace ver cosas que puse ahí por alguna razón y quién sabe por qué. Por ejemplo, hace un tiempo, ya no me acuerdo quién me dijo, te fijas que en todos tus personajes siempre están comiendo algo. Tomándoles café. De perdida un café, pero comen algo, y muchos de chocolate. galletas, o los títulos tienen que ver con comida. Y es que sí, esa es una de mis grandes obsesiones. Por ejemplo, la comida, yo no sé, no con que yo quiera bajar o subir de peso, sino que a mí realmente me angustia desde, por ejemplo, si estoy viendo una película de guerra y ver, no sé, que andan unos soldados en las trincheras aquí y acá, si yo no veo que en algún momento se paran a tomar algo, yo me empieza así una angustia tremenda. Y por ejemplo, con mis hijos es eso, o sea, yo me levanto a las 6 de la mañana desde hace 15 años porque mis hijos nunca se han ido sin desayunar, ¿no? Ni sin lunch, o sea, pero porque es una de mis, cuando se enfermaban y vomitaban era una como cosa así, pero, o sea, realmente me afecta. Entonces la gente que quiero cuando sé que anda en el día y no comió, o sea, entonces sí es algo, y se nota, aparece, ¿no? Por ejemplo, entonces yo creo que sí es una especie de autoanálisis.